bendiga grandemente. Vamos a iniciar el compartimiento de la palabra de este día y voy a invitarles, conforme sea posible, vamos a orar antes de iniciar. Señor amado, gracias, muchas gracias por este atardecer, por este día, por la vida que nos concede. Padre, invoco la presencia de tu Espíritu Santo y te ruego, mi Señor, de que sea tu Espíritu transmitiendo el mensaje, llevándolo al corazón de cada uno de aquellos que tú elegiste para que estén presentes en este día. Señor, que el consejo de tu palabra, mi Dios, pueda engrandecer nuestra vida, nuestro pensamiento, y que nos mantengamos siempre confiando en que tú obrarás en la manera tuya. Padre, te bendigo, te doy gracias, te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo ponga palabras de sabiduría, palabras de gracia, y que, oh Dios, así como aplicaste el mensaje a mi vida, que así, oh Dios, mis hermanos puedan gozar de ese privilegio, Señor, en esta tarde. Te bendigo y te glorifico y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta tarde estaremos hablando en el Salmo 22. Vamos a hablar acerca del Salmo, del versículo 1 al versículo 8, pero voy a darle lectura a los primeros dos versículos. Salmo 22, del 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yo sé de que usted ha leído el libro de los Salmos, y usted se dará cuenta de que en el libro de los Salmos hace mención en muchos de ellos Salmo de David, ¿verdad? En muchos de ellos, en el encabezamiento dice Salmo de David, pero no todos los salmos fueron escritos por David. Es como que si yo escribiera un canto y se lo doy a usted para que usted lo interprete. Yo sería el escritor y usted sería el intérprete. Algo similar es lo que sucede con David. David cantó muchos salmos, pero no fueron inspirados por él, ¿verdad? Y ese Salmo 22 nos lleva a darnos cuenta, amados hermanos. Mencioné la semana pasada acerca del Salmo 142, que les dije que era un salmo litúrgico que se usaba en el templo. Pues bien, en esa tarde vamos a darnos cuenta de que el Salmo 142 está relacionado con Primera de Samuel capítulo 22, donde se menciona y habla acerca de la cueva de Adulam. No sé si usted trae a la memoria ese nombre. La cueva de Adulam fue la cueva donde David, cuando se sintió perseguido por el rey Saúl, porque el rey Saúl, recordemos de que lo quería matar por la inseguridad que había en él, por la desconfianza, por el celo ministerial. Entonces David se refugia en esta cueva. En ese entonces David ya estaba de rey, pero ya no estaba la presencia de Dios con él.
Dios había elegido a David como el sucesor. Pero el rey Saúl, como no quería aceptar al sucesor, trató de matarlo. Es como hoy en día, muchas veces, vea usted los gobiernos, están sentados en el poder, no lo quieren dejar ir, aunque no fueron, vamos a decir así, la democracia la que los eligió, ¿verdad? También en este aspecto hay algunos pastores que están pastoreando, se han quedado en el poder, pero desafortunadamente la presencia de Dios no está con ellos. Y para esto, un botón, ¿verdad? Se ve cuando la presencia de Dios está en los tutores, en los administradores, la obra prospera grandemente en todos los aspectos, porque son tutores dedicados a la obra, dedicados en fe. Pero cuando Dios se aparta, no importa cuántos malabares el rey Saúl hiciera, pero ya la presencia de Dios no estaba con él, como no está en algunos que se han quedado en el poder únicamente por la conveniencia. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahora, veamos esto. Este salmo lo cantaban en el templo. Cuando la gente iba a orar, cantaban este salmo. Pero otra cosa que quiero compartirles, amados hermanos, es de que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Es de que, a pesar de que un adorador lo escribió, pero no fue David el de la experiencia, sino que fue este adorador que, sin darse cuenta, Dios le estuvo manifestando, le estuvo describiendo, lo estuvo inspirando a escribir un salmo que estuviera relacionado con Jesús. Por eso se llama un salmo mesiánico. Yo no sé si usted ha leído en Mateo capítulo 27. Dice, cuando dice que le quitaron sus ropas y echaron suerte de ella. ¿Se acuerda? En Mateo, en la crucifixión. Este salmo se recitó entre 800 y 1000 años antes de que Jesús naciera. Por eso es un salmo profético, un salmo mesiánico. ¿Ok? Dice la palabra de que le quitaron sus ropas y echaron suerte sobre ellas. Así que el Salmo, amados hermanos, 22, nos lleva a darnos cuenta de algo muy importante. Yo espero de que la palabra de esta tarde nos llene, amados hermanos. Vean lo que dice el Salmo 22. Cuando el salmista dice, Dios mío, el encabezamiento nos dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Porque el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Recuerda quién dijo estas palabras? ¿Por qué me has desamparado? Jesús, en la crucifixión, ¿cierto? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora el salmista usa esta misma expresión y dice, Jesús, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes,
y de noche y no hay para mí reposo. La angustia que agobiaba al salmista, la angustia que muchas veces agobia nuestra vida, su vida, con los problemas rutinarios. Y muchas veces nosotros clamamos a Dios y sentimos como que, ¿qué pasó? Dios no me escucha, Dios no me responde. Por eso en esta tarde, amados hermanos, quiero hablarles sobre esto. El tema del mensaje es la lejanía y el silencio de Dios. Es bien interesante, porque en este salmo se refleja la ilustración de las huellas en la arena. ¿Se recuerda esta ilustración? Aquel hombre que en sus sueños se ve caminando con Jesús en la playa. Se refleja su vida. Y cuando llega el momento le dice al Señor: Señor, tú prometiste estar conmigo todos los días. Pero en los momentos de angustia, en los momentos de vicisitud, en los momentos de las pruebas, yo solo veía un par de huellas en la arena. Y Jesús le dice: hijo mío, yo siempre he estado contigo. Y en esos momentos de angustia y de soledad, de confusión, de frustración, de problemas, las únicas huellas que veías eran las mías, porque yo te llevaba sobre mis brazos. Ve qué interesante, porque esta ilustración concuerda con lo que dice el Salmo 22. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios, amados hermanos, debemos de estar seguros de que todos los hijos de Dios debemos de pasar o vamos a pasar por experiencias difíciles, experiencias que podremos sentir la lejanía y el silencio de Dios. Y no es porque usted haya pecado o porque usted haya hecho algo mal, porque el Espíritu Santo confirmará de que no es el problema en usted, sino que Dios en cierto momento se aleja, está pendiente, pero se aleja. No porque no quiera escucharnos, porque Él escucha cuando nosotros clamamos. Vea, Cantar de los Cantares dice: por las noches busqué en mi lecho, o sea, en mi cama, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. No estaba. Todos, amados hermanos, en algún momento vamos a ver a un Dios lejano, a un Dios que se queda en silencio ante las circunstancias que nos agobian. Muchos de nosotros hemos tenido problemas y tenemos problemas. Algunos tenemos problemas que agobian nuestra vida, que nos frustran. Clamamos a Dios y es como que nada sucede. Y esa era la exposición del salmista. Esa era la expresión de angustia. Que el salmista decía: estoy clamándote y no me respondes. Personalmente le digo, yo he vivido ese momento donde he clamado a Dios, donde me siento solo, donde siento de que Dios no me está escuchando. Donde le he dicho, me siento solo, no veo respuesta, no entiendo.
al presente. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios, Padre, ¿por qué las cosas continúan? Y ante los ojos de los hombres, como que todo está bien. No entiendo qué está pasando. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios para mí? No es de entender, sino de confiar y espera. ¿Ven? Porque repetidas veces le he dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la desigualdad en cuanto a la administración? Unos comen, otros no comen. Por unos se preocupan, por otros no. Y esa fue la respuesta de Dios. No es de que entiendas, sino que confíes y esperes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no ha pasado por un momento, amados hermanos, en el que usted se siente solo, que sienta que Dios está lejos de usted, que usted clama a Dios y Dios no le responde, usted necesita saber qué hacer en esta situación cuando las circunstancias llegan a su vida. Porque todos, absolutamente todos, los que somos hijos de Dios, vamos a ser probados y vamos a estar en un momento dentro de un crisol para ser purificados. Por lo que es necesario saber cómo reaccionar en ese momento. David, vea, David, un hombre al corazón de Dios, y clamaba, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué debemos de hacer? Quise compartir este salmo porque me inspiró, porque todos muchas veces nos frustramos, argumentamos con Dios. Ya Dios no me escucha, Dios me ha abandonado. ¿Dónde está la promesa de Dios? Pero no es así. No es así. Por eso quise compartir con ustedes este salmo. Porque estoy seguro de que ha sido, es y será una vivencia en su vida. En otras palabras, que a través de este salmo usted se va a identificar. Que todos los que somos hijos de Dios, en los momentos difíciles, hemos preguntado, nos hemos confundido, por decirlo así, en que tal vez Dios ya no nos responde. ¿Saben una cosa, amados hermanos? La teología tiene problemas en explicar esto. ¿Sí? La teología tiene problemas para explicar. La teología es la ciencia que nos enseña a estudiar a Dios por medio de la palabra. Pero esta teología tiene problemas para explicar por qué razón Dios que está en usted y está en mí, por qué razón el Dios que nos ama, por qué cuando tenemos circunstancias adversas no responde. La teología no puede responder a ello. Y si bien vamos a 2 de Corintios capítulo 12, cuando Pablo expresa y dice, 3 veces le he rogado a Dios
que me quite este aguijón de mi carne. Y la respuesta fue: bástate mi gracia. O sea, confórmate con mi gracia, Paulito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la respuesta de Dios a Pablo. Veamos que estamos hablando de dos hombres bien potenciales: David, Pablo. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque más adelante vamos a darnos cuenta de algo que nosotros venimos practicando. Entonces decía que la teología no puede responder a esto. Esto es lo que le cuesta explicar. ¿Por qué? Porque la teología contemporánea, o sea, la teología de hoy en día, se está practicando en esa teología que se enseña que en el momento que usted le hace así, Dios tiene que responder. Esa es la teología contemporánea. Y eso se está predicando en muchos lugares. Y no es así. Porque el Salmo 22 me enseña que la teología saludable es la que cree, la que confía en que Dios vendrá en su tiempo, no en mi tiempo. A su manera, no a mi manera, a resolver los problemas. Pero la teología de hoy está enseñando de que usted, solamente en el nombre de Cristo, yo declaro, pum, pum, se hizo. Y creen que hablan como cuando Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Mas sin embargo, la teología saludable, amados hermanos, es la que cree, es la que confía en que Dios no vendrá cuando yo quiera, pero si yo confío, tarde o temprano vendrá. No llegará en el momento que yo lo espero, pero llegará. Esa es la teología saludable, la que confía, la que no está esperando decir, en el nombre de Jesús, sea hecho. No. Amados hermanos, la segunda cosa es que nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando los problemas, las agobiaciones, las turbulencias vienen a nuestra vida, nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra fe. La fe es aquella que cree sin mirar. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que usted puede estar en un lago cenagoso. Usted puede estar con el agua hasta la garganta, pero su fe le mueve a decir, yo sé que mi Señor me va a salvar. Yo sé que mi Señor me va a salvar. Esa es la fe. ¿Por qué? Porque mi Redentor vive. Esto es para mí muy importante, amados hermanos. Y me gustaría que usted practicara esa teología saludable. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos saturados de esa teología barata. ¿Sí? De esa teología que le dicen, usted declare, usted confiese. Hay en Tennessee, hay un matrimonio de pastores, fundadores de una iglesia, y han promulgado por todas partes. En el internet está saturado eso. ¿Ok? Las confesiones bíblicas de Dios para usted
para nosotros, sus hijos, las han transversado. Porque son confesiones bíblicas de Dios, son las promesas que están plasmadas en la palabra para que cuando usted y yo estamos en esos momentos de conflicto espiritual, estamos en esos momentos de tribulación, de angustia, nos refugiemos en esas promesas y nos alentemos, nos confortemos y nos pongamos de pie. Pero son confesiones bíblicas de Dios plasmadas en la palabra. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque estos hermanos, si son hermanos, dicen, esta página sale del corazón de Dios a mi corazón. Y cambian los versículos de las promesas de Dios. ¿Usted no lo sabe? Yo sé. Porque hay que estudiar, hay que indagar, hermano. Por eso no todo a lo que nos dicen tenemos que decirle amén. Porque no todos los tutores son diligentes. Oran, doblan sus rodillas, estudian, ayudan para recibir la influencia del Espíritu Santo. No todos. Porque hay tutores que son vagos, que únicamente van al internet, agarran un libro y ya le dieron de comer a sus chiltotas. ¿Qué alimento le están dando? Entonces, esto aquí en Apocalipsis 22 nos da una advertencia. Al que añada, Dios traerá sobre quien tal haga todas las plagas que mandó a Egipto. Al que quite, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y ellos dicen, por decir 3 ejemplos únicamente, Deuteronomio capítulo 4 dice, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni quitarás nada de ella. Vea Isaías, la Biblia Reina Valera de los 60 dice, ningún, no dice ninguna, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti, hablando Dios a usted. Pero los teólogos contemporáneos dicen, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Efesios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Los teólogos dicen, tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra del enemigo. Y tenemos la advertencia de Apocalipsis 22, que al que le quite o le aumente. Mas sin embargo, con esto están haciendo que la gente crea que están en el tercer cielo. ¿Sabe por qué? Porque ni aún Pablo dijo, yo confieso y declaro que este aguijón de mi carne se quitará. Pablo. Y ahora están enseñando a los cristianos que lo que declare con su boca se hará. Lo que tu boca confiese se hará realidad en tu vida, familia, en tu negocio, en tu nación, en tu ministerio, en tu congregación. Están llevando al tercer cielo a la gente. Y creen que únicamente yo reprendo. Ni el arcángel reprendió a Satanás cuando peleó con él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros nos tomamos atribuciones que Dios no nos ha dejado. Y le estamos enseñando, algunos están enseñando
usted declare, usted confiese, que lo que usted confiese con su boca será hecho. Yo conozco mucha gente y muchos se han quedado sentados burlados porque Satanás se ríe de ellos. Porque Dios es Dios. Dios no es nuestro siervo. Y usted le dice, le truena los dedos y en el nombre de Jesús. No. Esa es la teología barata que se está usando hoy para predicar en los púlpitos. No es lo que yo declare se hará. No, no, no. Su confianza, amados hermanos, debe de estar en que Dios actuará en el momento oportuno, cuando Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera, no en el nuestro. Esa es la teología saludable. El que confía en que no importa cuán grande sea el problema, usted confiará. Usted clamó a Dios, espere, confíe, porque Dios vendrá. ¿A qué hora? No sabemos, pero Dios vendrá a solventarle su problema. Pero no necesita hacer esto. Y muchos cristianos, es triste, amados hermanos, que muchos, yo reprendo la enfermedad, y siguen enfermos. Yo conozco varios. Una hermanita es un hospital andando, pero como le han enseñado, usted declare, que lo que usted declare con su boca será hecho. Y es un hospital andando, todo el tiempo está enferma. Nos ponemos en ridículo porque el diablo se ríe y avergonzamos a Dios, como el que dice, Dios dijo, y Dios dice, yo no he dicho eso. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, y eso es por la teología barata que están usando muchos tutores para predicar en el evangelio, que creen que con eso van a motivar a la gente, se van a sentir bien, emocionalmente sí, pero espiritualmente no, porque Dios no responde a caprichos de nosotros. Dios tiene una hora, una fecha, un día, un lugar donde Dios se va a manifestar si así es su voluntad. Dijo el salmista, porque he aprendido que mis padres clamaron y confesaron. Vea, es bien interesante. Mire, el versículo 1 y 2, que ya se los leí, nos muestra la dinámica de este salmo. ¿Verdad? Que el salmista dice dos cosas. Que él sabe que están mal. Él sabe que están mal. Pero luego se retracta en el versículo 3. Pero tú eres santo. O sea, cuando él dice en el versículo 2 de que ha clamado al Señor, ¿verdad? Pero en el versículo 3 hay un pero. La connotación, el nexo que enlaza palabras u oraciones. Pero tú eres santo. En ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. ¿Cómo yo voy a dejarme guiar por mis sentimientos, por mis emociones? Eso es lo que dice el salmista. Tengo que esperar, tengo que confiar que si Él lo hizo con mis padres, lo va a hacer conmigo también. O sea, que cuando usted se sienta, amados hermanos, lejos, que crea que Dios está lejos de usted, confíe, porque es cuando más cerca va a estar Dios. Pero Dios quiere que usted confíe, aprenda a confiar plenamente en Él. Usted no necesita poner su fe en las cosas que sucedieron porque ya lo vio. Y eso no es fe. ¿Usted ha escuchado o ha leído la historia de los 3 hebreos? Aquellos 3 hombres que se rehusaron a adorar la imagen de Nabucodonosor, que estuvieron decididos a morir en el fuego. Los intimidaron, así como
intimida el diablo a muchos creyentes. Los interrogaron, pero ellos dijeron: no hay caso de discusión en este asunto. Nosotros no vamos a adorar ninguna imagen, porque al Dios que nosotros servimos, Él nos va a salvar. Y si no nos salva, tampoco adoraremos la imagen. Hermano, una convicción. Esa es la convicción que debemos de tener todos los cristianos. Una fe inquebrantable. Porque Dios, cuando ellos fueron amarrados, Dios no apareció. Cuando encendieron el horno, Dios no apareció. Cuando los tiraron adentro del horno, Dios no apareció. Pero en eso Nabucodonosor dice: ¿que no fueron 3 los que entraron al horno? ¿Y por qué hay 4? Entonces Dios apareció. No apareció cuando ellos clamaron, pero apareció a la hora que Dios había determinado que iba a estar presente. Así es Dios, amados hermanos. Tenemos que salir de ese encajonamiento de los legalistas que nos ponen muchas veces a creer y a decir que nosotros confesemos, que declaremos, cuando Dios no está en el asunto. Porque a Dios tenemos que confiar en Él. ¿Qué pasó? Decían: Dios no apareció. Dios no apareció. Por eso esta tarde, amados hermanos, quiero decirle, no sé cuál es su problema, su situación, pero sí puedo decirle que en los momentos más temidos, llenos de angustia, sufrimiento o dolor, cuando piense que Dios le ha abandonado y que no escuche la voz de Dios, aférrese, confíe, porque Dios tiene 3 respuestas: sí, no o espere. Sí, no o espere. Pero vaya dejando esa teología hueca. Yo confieso y yo reprendo y yo declaro que mañana usted está sano y sigue enferma, o peor. Porque Satanás escucha cuando nosotros declaramos insensatamente algo que Dios no nos ha permitido. Como dije, Pablo no se atrevió a decir: yo declaro que mañana este aguijón sale de mi cuerpo. No. 3 veces le he pedido, 3 veces le he suplicado a Dios que quite este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Y ahora hay un montón de confesadores, de declaradores, y las cosas no cambian. Ve el versículo 3, el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca, menean la cabeza. Aquí entre nos, ¿sabe que eso es lo que me ocurre a mí? Porque hay un grupo de fariseos, incluyendo al tutor, que eso es lo que cuando me ven tiemblan, porque soy una chinche en el calcañal. ¿Por qué? Amados hermanos, algo que yo quiero que entendamos es: esto no es una contención. Dios no nos ha mandado a contender, pero sí es una confrontación.
Porque a eso hemos sido llamados, a confrontar el error y la mentira con la palabra de Dios. Porque esa expresión, lo que con tu boca confieses será realidad en tu vida, esa expresión no existe en la Biblia. En la Biblia, literalmente no existe. ¿De dónde salió? Oh, es que se la pasó de descendencia a descendencia. Y ha llegado al 2021. Y estamos repitiendo lo mismo. Lo que confieses con tu boca será. La Biblia no dice eso. Si hay alguno que encuentra esa frase literalmente, mándemela. Porque yo no la encontré. Porque no existe. No existe. Vea el salmista, la manera en que él se siente. Oprobio de los hombres, o sea, la burla de los hombres. Así se burla de mí. ¿Bien? Pero que a quién no me importa. A mí no me interesa. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y le hacen así, miren. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios está conmigo. El salmista nos muestra cómo se sentía él, cuál era su condición. Y dice, ahora que me encuentro en esta situación, en los problemas que tengo, el enemigo levanta enemigos como instrumentos para que mi fe sea turbada. Pero Dios quiere, amados hermanos, que en medio de la tormenta, cuando esté en un problema difícil, cuando la condición no sea favorable para usted, sea de enfermedad, de trabajo, de matrimonio, lo que sea la situación, confíe en Dios. Confíe. Manténgase. No dependa de esa psicología, de esa teología barata, de decir declare, porque va a ser burla de Satanás y va a deshonrar a Dios, porque Dios no ha dejado escrito aquí en la palabra esa fraseología. Hay promesas de Dios para nosotros, para que nos refugiemos en ella, para que nos levantemos, para que demos gloria a Dios, para que nos fortalezcamos. Pero no hay ninguna fraseología que diga reprenda, confiese, declare y será hecho, porque Dios es Dios, no es nuestro siervo, y a Dios no se le hace así. Con esto termino. No se canse de clamar a Dios. No deje o no permita que la condición en la que usted puede estar pasando le haga cambiar su profesión, su confesión a Dios. Y deje de clamar. Quizás no venga hoy, pero vendrá. Porque vendrá en el momento oportuno. Vendrá en el momento necesario. Moisés estaba frente al Mar Rojo. Y la gente oraba. Mas sin embargo Dios dijo, es tiempo de avanzar. Adelante, hermanos. Adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Que
la meditación de estos versículos haga mella en su vida. Reflexione, piense, no se deje llevar por esos estados de emotividad, de reprender, de confesar, de declarar. No se deje llevar por esa teología barata, porque Dios llega a su tiempo. Dios los bendiga. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por el mensaje. Espíritu Santo, muchas gracias. Te ruego, mi Dios, de que bendigas a cada uno de los que tú elegiste para que estuvieran escuchando, los que van a escuchar el mensaje. Bendícelos grandemente. Permite, oh Dios, que el mensaje de esta tarde pueda reflexionar en sus vidas, pueda hacerlos que mediten, que piensen, Señor, de que tú eres un Dios perfecto y que tú estás siempre dispuesto, pero que tú llegas en el momento que tú decides, en la hora que tú decides, a la hora que tú decides. Nosotros debemos de clamarte, presentarte nuestros problemas, confesarte nuestras agobiaciones y esperar en esa confianza absoluta de que tú vendrás, sea hoy, sea mañana, sea pasado, pero tú vas a resolver nuestros problemas, porque tú eres fiel y tú eres justo. Padre, gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Guárdalos, oh Dios, en esta semana. Quita, Señor, todo estorbo, todo tropiezo, para que ellos puedan, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.